¿Qué pasaría si te dijera que Bob Esponja pasó de ser un divertido programa infantil a algo tan desagradable que los padres debían salir de la habitación? Bien, está en mi pie. No. Hay un momento específico en el que todo se descontroló por completo y el programa se obsesionó con pus, uñas arrancadas y cosas tan repugnantes que países enteros quisieron prohibir su emisión. Las primeras temporadas de Bob Esponja tuvieron apenas 5 momentos asquerosos en total, pero de repente empezamos a ver episodios enteros llenos de cosas repugnantes. Lo más loco, existe evidencia real de esta transformación. Los fans hicieron videos recopilatorios solo para mostrar lo mal que se puso, y algunos episodios aún se consideran lo más perturbador de la televisión infantil. Pasaremos por 5 fases aquí: lo inocente, las señales de advertencia, el desastre total que arruinó todo, cuando lo asqueroso se volvió normal, y el punto más repugnante que casi mata al programa. Créeme, una vez que veas el episodio exacto que inició esta pesadilla, entenderás por qué la gente dice que Bob Esponja literalmente murió en 2008. Antes de continuar con el video, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Las primeras temporadas de Bob Esponja, de la 1 a la 3, usaban el humor escatológico con moderación, y lo mantenían totalmente inocente. La serie tuvo quizás 5 breves momentos desagradables en 3 temporadas, todos caricaturescos e inofensivos. Stephen Hillenburg sabía lo que hacía en aquel entonces. Quería que Bob Esponja funcionara para niños y padres sin ser desagradable. El equipo se inspiró en dibujos animados clásicos como Looney Tunes, donde alguien recibe un golpe y ve estrellas, no en el horror médico realista. Estas 3 primeras temporadas de 1999 a 2004 fueron básicamente perfectas y definieron lo que Bob Esponja debía ser. Había una regla tácita en las primeras temporadas que se notaba si prestabas atención. Cualquier momento desagradable debía tener sentido. No podía durar siempre y debía parecer un dibujo animado, no algo sacado de un libro de medicina. Esto no fue accidental. Hillenburg y su equipo realmente se preocupaban por no traumatizar a los niños de por vida. Sabían que las familias mirarían juntas, así que todo debía superar la prueba parental. Mira el episodio Vigilante de la temporada 1. Bob Esponja se pone nervioso por ser vigilante de pasillo y babea un poco. Eso es todo. 2 segundos y se acabó. Es fácil identificarse. Los niños hacen eso cuando están nerviosos. Nada de primeros planos asquerosos de saliva goteando por 30 segundos. En Suits, también de la temporada 1, Bob Esponja enferma. Pero en vez de mostrar una dolencia realista, hicieron que su enfermedad fueran burbujas de jabón saliendo de sus poros. En realidad es ingenioso, y convierte algo que podría ser asqueroso en magia de dibujos animados. Incluso cuando tenían ocasiones perfectas para ser repugnantes, las temporadas 1 a 3 se contuvieron. Gary se baña, de la segunda temporada pudo ser humor escatológico, pero solo muestra a Gary siendo un caracol normal que no quiere asearse. En el papel de la primera temporada, a Calamardo se le pega un chicle, pero lo convierten en broma en vez de enfocarse en lo asqueroso que es. Estos episodios demuestran que los creadores realmente sabían lo que hacían. Estos momentos funcionaron porque ayudaron a contar la historia. La baba de Bob Esponja mostraba su nerviosismo. Las burbujas de jabón eran una forma creativa de mostrar enfermedad, y los niños podían identificarse sin querer vomitar. Los padres realmente podrían verla con sus hijos sin sentir vergüenza. Lo desagradable aparecía cuando tenía sentido, pero nunca dominó episodios enteros como lo que vendría después. Esto es lo que me alucina de las temporadas 1, 2 y 3. Acabo de enumerar prácticamente cada momento asqueroso de las 3 temporadas. Más de 60 episodios y las escenas desagradables se cuentan con los dedos. Compáralo con temporadas posteriores donde episodios sueltos tienen más contenido repugnante que estas 3 temporadas juntas. En las temporadas 4 y 5, las cosas empezaron a ponerse raras. Bob Esponja empezó a experimentar con imágenes asquerosas más frecuentes y detalladas. El programa empezó a desafiar los límites de lo aceptable manteniendo cierta moderación, pero se notaba que algo estaba cambiando. Tras el estreno de la película en 2004, Stephen Hillenburg dejó la gestión diaria y se incorporaron nuevos guionistas y directores. La 4ª temporada empezó en 2005 y la 5ª se emitió de 2007 a 2008. Y durante este tiempo, la cadena probablemente quería contenido más atrevido para competir con otros dibujos que se volvían más groseros. La cuestión es que la mayoría de los fans no culpan a las temporadas 4 y 5 por ser terribles, pero viéndolo ahora, fueron el campo de pruebas del desastre que vendría. Las señales fueron sutiles al principio, sobre todo en la temporada 4. Los momentos desagradables fueron algo más frecuentes, duraron un poco más y presentaron detalles más realistas. Los episodios de la 4ª temporada,
como el miedo a la cangreburger, empezaron a mostrar primeros planos extensos de personajes luciendo repugnantes y cansados, con imágenes más detalladas que en temporadas anteriores. Los momentos desagradables empezaron a persistir en lugar de ser bromas rápidas. Aún podrías ver estos episodios y disfrutarlos, pero definitivamente algo distinto estaba ocurriendo. Para la temporada 5, todo se volvió evidente. El programa probaba cuánto podía arriesgarse sin dejar de ser apto para niños. Y episodios como Fungus Among Us fueron un adelanto de lo que vendría. Este fue un episodio entero sobre hongos propagándose por fondo de bikini, con tomas detalladas de personajes cubiertos de hongos de aspecto realista. Al ver este episodio ahora, queda claro que experimentaban con imágenes médicas y probaban cómo reaccionaría el público ante contenido más gráfico. Lo interesante de las temporadas 4 y 5 es que los fans tienen opiniones divididas sobre ellas. Algunos dicen que la cuarta temporada fue bastante buena y la quinta solo aceptable, mientras otros señalan la quinta como el verdadero inicio del declive. La mayoría de los fans notaron el cambio en estas temporadas, pero muchos lo descartaron como incidentes aislados. Los episodios seguían siendo mayormente disfrutables, y lo grotesco aún no dominaba por completo la narrativa. Aún podrías ver las temporadas 4 y 5 con tus hijos sin mayores problemas, pero sin duda hubo momentos en los que pensarías, eso fue algo raro, o no necesitaban mostrar eso. Mirándolo ahora, las temporadas 4 y 5 sirvieron de campo de pruebas para el desastre total que llegaría en la temporada 6. El programa aprendió que el público toleraría contenido más gráfico y, lamentablemente, eso les dio luz verde para abandonar toda moderación. Estas temporadas básicamente prepararon el terreno para que Bob Esponja pasara del humor inocente de dibujos animados a la pesadilla obsesionada con lo desagradable en la que estaba por convertirse. ¿Pero qué opinas de las temporadas 4 y 5? Sentía que a veces eran algo desagradables, sobre todo comparados con las primeras temporadas. Y créeme, lo que viene en la sexta temporada hace que esto parezca una leve erupción. Estás a punto de ver por qué los fans lo llaman el episodio que mató a Bob Esponja. Y aquí estamos, temporada 6 en 2008. Aquí es donde Bob Esponja perdió la cabeza y se obsesionó con el humor escatológico. Todo lo que hacía especial a la serie fue desechado, y lo que obtuvimos a cambio fue básicamente terror médico. Para 2008, Stephen Hillenburg se había alejado del trabajo diario en la serie, y nuevas personas tomaban las decisiones con una idea totalmente distinta de lo que Bob Esponja debía ser. La contención y el encanto de las primeras temporadas casi habían desaparecido. El nuevo equipo, en cambio, creía que el impacto y lo grotesco eran la única forma de retener a la audiencia. Estaban totalmente equivocados, pero apostaron todo a este enfoque de todos modos. La sexta temporada comenzó con House Fancy, y enseguida supiste que algo andaba muy mal. Este episodio tiene la infame escena de la uña arrancada que aún hace estremecer a la gente. Bob Esponja aplasta accidentalmente el pie de Calamardo con un sofá, y vemos con lujo de detalle cómo le arrancan la uña por completo. Es realista, es doloroso de ver, y no sirve absolutamente para nada en la historia. Literalmente lo pusieron ahí solo para dar asco, y funcionó demasiado bien. Pero House Fancy fue solo el comienzo. La verdadera pesadilla fue la astilla, que son básicamente 11 minutos de horror médico que de algún modo aprobaron para la televisión infantil. El episodio comienza con Bob Esponja clavándose una pequeña astilla en el trabajo, pero en vez de tratarla como en cualquier dibujo animado, vemos cómo se infecta y se vuelve repugnante. Hay primeros planos prolongados de pus, hinchazón e imágenes médicas grotescas que parecen sacadas de una película de terror. No es Bob Esponja. Patrick aparece fingiendo ser médico y empeora todo al poner basura en la zona infectada, convirtiendo la astilla en un enorme grano lleno de pus. El episodio termina con la astilla explotando y cubriendo al señor, cangrejos en pus y confeti. Es absolutamente repugnante. Y estos no fueron los únicos episodios asquerosos de la sexta temporada. Porous Pockets tenía una escena donde una almeja se ahoga y tiene arcadas con detalles perturbadores. En Fiebre de Piña, Calamardo se arranca las cejas sin motivo alguno. Shower Boys tiene esos asquerosos primeros planos de los granos de Calamardo que nadie pidió. Toda la temporada estuvo obsesionada con mostrar funciones corporales y problemas médicos de la forma más repugnante posible. Lo que de verdad me sorprende es cómo los fans siguen hablando de la sexta temporada incluso ahora. He visto comentarios de gente que compró el DVD de la temporada 6 y tuvo que dejar de almorzar por las imágenes tan desagradables. Otros fans han dicho que la sexta temporada nos dio los episodios más lamentables, tanto para los espectadores como por lo que Nickelodeon emitió. Lo llaman malintencionado, con un Bob Esponja molesto y un Patricio desagradable. Y mencionan que la sexta temporada tiene tanto la astilla
como otros episodios terribles, como compañeros de bote. Los padres reconocieron de inmediato que algo había salido terriblemente mal. Estos episodios eran tan perturbadores que las familias ya no podían verlos juntas. Los niños sentían asco y molestia. Los padres estaban horrorizados de que esto fuera Bob Esponja. Y los fans de siempre empezaron a abandonar la serie por completo. La magia había desaparecido por completo. La sexta temporada se conoció como la más asquerosa de Bob Esponja, iniciando oficialmente lo que los fans llaman la era oscura de la serie. La escena de la uña fue censurada en varios países por considerarse demasiado explícita para la televisión infantil. Hoy en día se sigue hablando de La Astilla como uno de los peores episodios infantiles, y algunos lo llaman el episodio que acabó con Bob Esponja. Incluso Tom Kenny, el actor de voz de Bob Esponja, supuestamente odiaba La Astilla, lo cual te dice todo lo que necesitas saber sobre lo mal que se habían puesto las cosas. Pero aquí está lo increíble. De hecho, empeora. Ni siquiera has visto el episodio donde Bob Esponja literalmente deja que un monstruo intente comerse vivo a Gary, y luego culpa a Gary por ello. Sí, sigue mirando. Tras el desastre que fue la sexta temporada, uno pensaría que los creadores se darían cuenta de su error e intentarían arreglarlo, ¿no? Incorrecto. La séptima temporada en 2009 y 2010 empeoró todo al normalizar las imágenes desagradables y añadirles un tono cruel y malintencionado. Lo que impactaba en la sexta temporada se volvió rutina para los guionistas de Bob Esponja. El equipo creativo básicamente tomó todas las quejas de la sexta temporada y dijo: sujétame el cubata. Al parecer pensaban que la controversia significaba que habían descubierto algo grande. Es como si no entendieran por qué la gente estaba molesta, y decidieran que la solución era subirlo todo al máximo. Aquí es donde la séptima temporada se volvió realmente retorcida. En lugar de solo mostrar cosas asquerosas, empezaron a combinarlo con crueldad genuina. Los personajes ya no solo vivían situaciones asquerosas, sino que eran atormentados por ellas mientras todos los demás se reían. El programa pasó de un humor escatológico inocente a algo que se sentía genuinamente sádico. Un amigo para Gary es probablemente el ejemplo perfecto de lo mal que se habían puesto las cosas. Bob Esponja le consigue a Gary una mascota llamada Puffy Fluffy, que parece salida de una película de terror. Esta cosa tiene unos colmillos enormes que babean y pasa todo el episodio intentando literalmente comerse vivo a Gary. Vemos estos primeros planos de su boca asquerosa y a Gary huyendo aterrorizado. Pero aquí está lo peor. Bob Esponja ignora por completo lo que ocurre y culpa a Gary de todo. Cuando Gary es literalmente perseguido por un monstruo, Bob Esponja le dice que sea amable con Fluffy. Cuando la cosa está a punto de devorar a Gary, Bob Esponja dice: suelta a Fluffy ahora mismo, mal Gary. El episodio termina con Bob Esponja arrastrando a Gary al trabajo como castigo. Es deprimente porque convierte a Bob Esponja en este villano inconsciente. Stuck in the Ringer adopta un enfoque totalmente distinto, pero termina igual de retorcido. Bob Esponja queda atrapado en este artefacto exprimidor, y vemos su cuerpo comprimirse y retorcerse dolorosamente con un detalle realista. Pero en lugar de ayudarlo, Patricio empeora todo pegándolo permanentemente en su lugar. Cuando Bob Esponja se molesta, con razón, por estar atrapado e incapaz de vivir su vida, todo el pueblo se vuelve en su contra por tener una actitud negativa. Literalmente le dicen que deje de quejarse por estar atrapado en un artefacto de tortura. ¿Desde cuándo Fondo de Bikini se volvió tan cruel? Pero la temporada 7 no terminó ahí. One Course Meal tiene al señor Don Cangrejo intentando llevar a Plankton al suicidio explotando su fobia a las ballenas. ¿Y se supone que debemos reírnos del terror genuino de Plankton? Keep Bikini Bottom Beautiful muestra la casa de Calamardo enterrada en montañas de basura podrida. En La visita de Calamardo, Bob Esponja irrumpe en su casa y la redecora sin permiso, pasando de ser molesto a un comportamiento de acosador realmente inquietante. Lo realmente inquietante de la séptima temporada es cómo normalizó la crueldad. El primer Bob Esponja tenía conflictos. Sí, pero se resolvían con comprensión y amistad. En la séptima temporada, los personajes de Bob Esponja intentan hacerse daño, y cuando alguien se molesta por ser herido, lo tratan como si fuera el problema. Parece que los guionistas olvidaron que estos personajes debían ser amigos. Los fans definitivamente notaron este cambio hacia la maldad. He visto a gente describir las temporadas 6 y 7 como la etapa en que Bob Esponja se volvió molesto, Patricio un sociópata, y Calamardo un saco de boxeo para torturas cada vez más elaboradas. Algunos fans dijeron que dejaron de verla por completo durante este periodo porque el programa se había vuelto realmente desagradable de soportar. Para el final de la séptima temporada, la fórmula estándar consistía en incluir escenas desagradables y atormentar psicológicamente a un personaje por episodio. Lo que empezó como una farsa animada evolucionó hacia algo que se sentía cruel e incómodo.
Y si eso te parece perturbador, espera a la temporada 8. Aquí es donde el programa empieza a derretir rostros, traumatizar mascotas y hacer que Calamardo use pañales. Es Bob Esponja en su peor momento, y no querrás perdértelo. Bien, llegamos de la temporada 8 a principios de la 9, de 2011 a 2012, donde Bob Esponja alcanzó su punto máximo de contenido asqueroso. Si pensabas que las temporadas anteriores fueron duras, este periodo tomó todo lo malo del programa y lo intensificó aún más. A estas alturas, el programa parecía haber adoptado por completo lo escatológico como su identidad principal. Casi todos los episodios tenían imágenes gráficas o situaciones incómodas, y se notaba que priorizaban el impacto visual por encima de todo. Parecía que habían dado con esta fórmula y decidido seguirla sin importar nada. Lo que diferencia a esta era de las temporadas 6 y 7 es la constancia que alcanzó el contenido vulgar. Antes de Before, podías tener un episodio muy perturbador y luego varios normales. Pero durante las temporadas 8 y principios de la 9, lo gráfico se volvió casi estándar. Era como si lo hubieran normalizado por completo y olvidado que solía ser la excepción en lugar de la regla. Pet Sitter Pat es un buen ejemplo de lo intensas que se habían vuelto las cosas. Se supone que Patricio debe cuidar a Gary mientras Bob Esponja visita a su abuela, pero la situación termina siendo muy desagradable para Gary. Vemos a Gary hambriento y desesperado, intentando comer trozos de pintura porque Patricio no lo alimenta bien. La casa queda totalmente destruida, y Gary se ve genuinamente estresado. Luego, de alguna forma al final, Gary y Patrick son amigos de repente, lo cual no tiene mucho sentido dado todo lo que acaba de pasar. Squid Baby podría ser el episodio más incómodo de todo este periodo. Calamardo recibe un golpe en la cabeza y empieza a actuar como un bebé, pero la animación se siente muy incómoda de ver. Vemos a Calamardo adulto en pañales y chupándose el dedo mientras Bob Esponja y Patricio intentan cuidarlo como si fuera un bebé real. Todo el concepto resulta extraño, y la ejecución lo hace aún más incómodo. Es uno de esos episodios donde no estás muy seguro de cuál debería ser el chiste. Esta era también tuvo episodios como Demolition Doofus, donde la señora Puff sale herida y luego intenta vengarse de Bob Esponja, de formas bastante agresivas. ¿Eres feliz ahora? Hace que Calamardo se deprima profundamente al no recordar haber sido feliz, lo cual se siente más pesado de lo que Bob Esponja suele tratar. Smooth Jazz at Bikini Bottom es mayormente Bob Esponja y Patricio siendo molestos todo el episodio sin que pase mucho más. Se notaba que la calidad general también era distinta durante esta época. La animación no se veía tan pulida y parte del doblaje parecía menos enérgico que antes. Parecía que la serie se hacía más rápido, o con menos atención al detalle que las temporadas anteriores. Los fans empezaron a notar que algo andaba mal durante este periodo. Algunos padres mencionaron tener que saltarse ciertos episodios porque no se sentían cómodos con el contenido. Los espectadores veteranos empezaron a comentar lo distinto que se sentía el programa comparado con lo que recordaban de sus inicios. Las quejas se volvieron más frecuentes y específicas sobre episodios concretos. La reputación del programa definitivamente sufrió durante este tiempo. Bob Esponja pasó de ser algo que todos disfrutaban a algo que se siente más divisivo. La gente empezó a ser más cautelosa con qué episodios recomendar o ver con sus hijos. Este periodo realmente representó lo más lejos que Bob Esponja se alejó de su visión original. El programa había cambiado tanto que apenas se parecía a lo que Stephen Hillenburg creó en 1999. Requeriría cambios significativos y, eventualmente, recuperar a algunos miembros originales del equipo para empezar a avanzar en otra dirección. Uno pensaría que, tras las temporadas 8 y principios de la 9 casi arruinar la reputación de Bob Esponja, alguien habría intervenido y dicho, tal vez deberíamos bajarle un poco a esto. Pero no. Entre 2012 y 2019, las temporadas 9B a la 12 mantuvieron esa misma línea desagradable. Claro, Stephen Hillenburg regresó un tiempo, pero el daño ya estaba hecho, y la serie parecía atrapada en un patrón del que no podía salir. Lo interesante de este periodo es que, aunque algunos episodios intentaron recuperar la vieja magia de Bob Esponja, los episodios desagradables seguían llegando como un reloj. Parecía que los escritores tenían dos enfoques completamente distintos. A veces hacían un episodio decente que te recordaba por qué amabas la serie, y a la semana siguiente emitían algo que te hacía dudar si habían aprendido algo de los desastres anteriores. El contenido vulgar de esta época no fue tan implacablemente horrible como en la temporada 8 y principios de la 9, pero seguía siendo mucho más frecuente y gráfico que cualquier cosa de la Edad de Oro. Lograron normalizar imágenes perturbadoras hasta el punto en que episodios que habrían sido impactantes en la primera temporada ahora se sentían como un martes cualquiera. El listón había bajado tanto que solo lo moderadamente inquietante contaba como una mejora.
Pink Lemonade, de la temporada 11, es un ejemplo perfecto de cómo la serie seguía obsesionada con las funciones corporales y el humor escatológico. Todo el episodio gira en torno a la glándula de tinta de calamardo y cómo Bob Esponja la recolecta para hacer limonada. Vemos estas tomas detalladas de tinta siendo extraída del cuerpo de calamardo, y luego gente bebiéndola, lo cual es fundamentalmente asqueroso. El episodio lo trata como una idea de negocio ingeniosa, pero en realidad es solo otra excusa para mostrar fluidos corporales. Abrázame, Hooks de la temporada 11 adopta otro enfoque, pero termina siendo igual de perturbador. Bob Esponja come una cangreburger podrida y empieza a alucinar con un hámster gigante que solo él puede ver. El episodio muestra a Bob Esponja actuando cada vez más errático y desconectado de la realidad, mientras todos a su alrededor creen que está perdiendo la cabeza. Para ser un programa infantil, es una representación sorprendentemente realista de alguien sufriendo un colapso psicológico, con otros personajes genuinamente preocupados por el estado mental de Bob Esponja. La temporada 12 nos trajo episodios como la gran fiesta de cumpleaños de Bob Esponja, que tuvo momentos decentes, pero también incluyó a Patricio derritiéndose la cara con masa de pastel con detalles gráficos. El crustáceo cascarudo muestra a los protagonistas encarcelados y tratados como criminales reales, lo cual se siente mucho más oscuro que el Bob Esponja clásico. Estos episodios mezclan contenido normal de Bob Esponja, con momentos aleatoriamente asquerosos o perturbadores, que realmente no sirven para nada. Lo frustrante de este periodo es que se nota que algunos que trabajaban en la serie entendían qué hacía especial al primer Bob Esponja, pero no lograban abandonar del todo el enfoque desagradable. Es como si temieran que, sin el factor sorpresa, la gente ya no vería más. Así que tenías episodios casi buenos, pero luego incluían algún momento desagradable innecesario que arruinaba todo. La reacción de los fans durante este tiempo fue bastante mixta también. Algunos simplemente estaban felices de que Bob Esponja no fuera tan terrible como en sus peores años. Otros señalaron que el programa seguía siendo mucho más grosero y cruel que antes, solo que no tan extremadamente. Los estándares habían bajado tanto que no ser del todo horrible se sentía como una victoria. Incluso con el regreso de Stephen Hillenburg durante parte de este periodo, la serie no pudo desprenderse del todo de la obsesión por lo desagradable que se había apoderado de ella. Parecía que los guionistas habían olvidado cómo hacer a Bob Esponja gracioso, sin recurrir al impacto y a las funciones corporales. El ADN del programa había sido alterado fundamentalmente, y ni siquiera el creador original pudo arreglar por completo lo que se había roto. Esta era demuestra que una vez que un programa toma el camino de lo vulgar, es muy difícil encontrar el camino de regreso. Incluso cuando Bob Esponja intentó volver a sus raíces, siguió cayendo en los mismos patrones que lo hicieron insufrible durante tantos años. El contenido vulgar se volvió tan normal que eliminarlo se sentía como perder parte de lo que el programa era, aunque en lo que se había convertido fuera terrible. Entonces, ¿cuándo se volvió asqueroso Bob Esponja? Respuesta fácil: 2008. Temporada 6. La escena de la uña y la astilla de House Fancy básicamente arruinaron todo. Antes de eso, Bob Esponja tuvo como 5 momentos asquerosos en 3 temporadas. Después de eso, lo repugnante se volvió normal. La prueba está en todas partes. Los fans hicieron videos recopilatorios mostrando lo mal que se puso. Los padres dejaron de ver con sus hijos. Al parecer, hasta el actor de voz de Bob Esponja odiaba algunos episodios. Ahí es cuando sabes que todo fue demasiado lejos. Mira, Bob Esponja sigue siendo muy popular hoy y a los niños les encanta. El programa va bien y entretiene a millones, pero es totalmente distinto a lo que solía ser. Lo desagradable que empezó en la 6ª temporada se volvió parte de lo que es Bob Esponja ahora. Para los niños que crecieron con ellos, simplemente así es Bob Esponja. Y eso está bien. A cada quien le gusta algo distinto. 2008 cambió a Bob Esponja para siempre. Pasó de ser una inocente diversión animada a algo mucho más asqueroso, y nunca volvió a ser igual. Eso fue justo lo que pasó. Pero esto es solo mi opinión basada en cómo veo la evolución del programa. Mucha gente todavía disfruta del Bob Esponja moderno y encuentra su humor entretenido. No hay nada de malo en preferir los episodios clásicos o los nuevos. ¿Tú qué opinas? Dime en los comentarios qué versión prefieres. Si les gustó nuestro video, suscríbanse y nos vemos en el próximo.